diferentes materiales que van a construir ustedes, no solamente concreto, van a ver que las rocas, que los minerales juegan un rol importantísimo. Hay casos en que se necesita, y son hasta temas de investigación, hasta temas de tesis, ¿no? Elaborar un concreto pesado, ya saben qué tipo de roca, qué tipo de minerales. Elaborar un concreto resistente o que inhiba el paso de la radiación, ya saben entonces qué minerales pueden servir para eso, ¿no? Por eso el curso de Geología General. ¿Por qué otra razón Geología General para un ingeniero civil? Para ver la estabilidad de taludes. Estabilidad de taludes y resistencia al terreno en general, ¿no? Entonces una cosa son las rocas, los minerales, que es el quehacer de este museo, y otra cosa es la geología, la geomorfología, las geoformas, la fisiografía, ¿no? El Perú, ustedes desde primaria saben que tiene sus regiones naturales, ¿no? Seguramente en un inicio han aprendido las 3 regiones naturales y después ya incorporando a su conocimiento la tesis de Pulgar Vidal, han hablado de las 8 regiones naturales y han aprendido cuáles son las características generales, ¿no? Ahora podríamos ir un poquito más a detalle y hablar brevemente, porque no es el tema de este museo, este no es un museo de geología, sino de mineralogía, hablar brevemente de las geoformas. Las geoformas que se generan en la superficie es una combinación, es producto de una combinación de dos aspectos. Uno es la resistencia mecánica o química de la roca, y dos, la agresividad que pueda tener el medio, ¿no? Un terreno siempre está en constante levantamiento, aunque nosotros ni lo percibimos, ¿no? Pero los Andes se están levantando. Lo podemos percibir si hacemos mediciones de largo alcance, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, obras portuarias del hombre antiguo que están en pleno desierto. Eso indica de que el terreno se ha levantado, ¿no? O también obras arquitectónicas que están ahora sumergidas, como los que hay en el sur de Florida, indica que el terreno lentamente ha descendido, o sea, hay movimientos verticales, ¿no? Y con el pasar del tiempo geológico ya no hablamos de los rangos de tiempo que manejamos los seres humanos, sino de miles, millones de años, ¿no? Con el pasar del tiempo geológico, cordilleras enteras desaparecen por efectos de la lluvia, del viento, ¿no? Como han desaparecido cordilleras donde actualmente están los Andes. Antes había otras cordilleras que se terminaron de denudar, hace 600 millones de años se terminaron de denudar, y sobre esa raíz se erigieron nuevas cordilleras, ¿no? Luego hace 290 millones de años también desaparecieron esas antiguas cordilleras a las que los geólogos conocemos como las cordilleras hercinianas, ¿no? Desaparecieron, ya se generó un terreno totalmente erosionado, una olla, donde lentamente desde el norte ingresó el mar, ¿no? Lentamente, y se convirtió en un mar en todo lo que actualmente es Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Ya luego ese mar dejó los sedimentos y todo el terreno se levantó ya no como sedimentos sueltos, sino como roca, ¿no? Y en estos diferentes ambientes, como si fueran laboratorios, ahí tenemos diferentes quimismos. Habrán ambientes que por su naturaleza serán muy ricos en álcalis, ¿no? Un terreno que se ha generado en el fondo marino va a tener altos contenidos de sodio, potasio, por lo mismo que ha sido fondo marino. Puede tener también magnesio, ¿no? Y conforme va cambiando ese terreno, se va levantando, va quedando agua solamente en los poros, en los retículos, ahí el laboratorio comienza a hacer lo suyo. Y si se tienen los insumos, álcalis, sulfatos, silicio, oxígeno, y se tienen las condiciones de presión, temperatura adecuadas o el pH adecuado, seguramente que en estos intersticios, en estos espacios abiertos, se irán formando los productos acordes, los minerales acordes a esas condiciones. Jamás se va a poder formar, por ejemplo, ¿no? Un mineral de magnesio en un ambiente donde no hay magnesio. Jamás se va a poder formar un mineral de magnesio en un ambiente donde hay magnesio, pero no se tienen las condiciones de presión, temperatura, pH, H adecuadas, ¿no? Entonces, como si fuera un laboratorio, van a haber zonas donde se formarán ciertos minerales, zonas donde se formarán otros minerales, ¿no? Y cuando más de una especie de mineral se forman juntas, entonces ya no hablamos de minerales aislados, como este tremendo cristal de cuarzo, es un individuo aislado, ¿no? Sino que hablamos de un agregado natural cohesionado de minerales, diversos minerales juntos, ¿no? Y a eso se le llama roca. Y toda la cordillera está formada por roca, toda la corteza está formada por rocas. Y vamos a encontrar rocas de diversos tipos,
Ahí donde han habido ambientes geológicos volcánicos, lógicamente encontraremos rocas volcánicas. Donde ha habido un magma en profundidad, un magma que se ha enfriado lentamente, se formarán rocas de grano grueso. Y luego cuando el terreno se levanta y la erosión va barriendo lo de arriba, esos granitos, esas granodioritas, esas dioritas que se han formado a 2, 3 kilómetros de profundidad ahora están expuestas en superficie. Si nosotros viajamos hacia el centro, acá nomás, en Vitarte, en Chaclacayo, ¿no? En las afueras de Lima, dentro de Lima metropolitana, vamos a encontrar cerros de roca granítica que se formaban en profundidad. De igual manera, en cuencas antiguas, ¿no? Donde se han acumulado sedimentos y los sedimentos, por estos efectos de lo que estamos hablando, han generado nuevos minerales que los han ligado. Ya no se trata de sedimentos sueltos, sino de roca. Ya los granos sueltos están ligados, están pegados y se ha formado una arenisca, por ejemplo, o una argosa, o una caliza. Estamos hablando ahí de rocas sedimentarias. Y ustedes no solamente van a prestarle atención a la geoforma, que lamentablemente no es el quehacer de este museo, pero ya hablaremos de eso en algún otro momento, la importancia de las geoformas para la implementación de obras civiles, ¿no? En qué sitio va a ser más resistente. Pero lo que sí es quehacer de este museo es la mineralogía y un poquito las rocas al inicio, ¿no? Entonces ustedes van a tener necesidad de conocer las rocas y van a ver que hay rocas que por su naturaleza van a ser físicamente más resistentes, rocas que van a ser químicamente más resistentes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usamos como agregado una roca que se ha formado en un medio muy ácido y que no es nada resistente a un medio alcalino? Lo vamos a separar esta roca, lo vamos a usar como agregado y lo vamos a mezclar con cemento. ¿Y el cemento qué pH tiene? ¿Alto o bajo? Es una base alta. Alto, altísimo, ¿no? Altísimo. Entonces esta roca estable en medio ácido la estamos poniendo bruscamente en un medio alcalino y va a comenzar a reaccionar. Tal vez eso, no sé si ya lo habrán visto, tal vez lo vean más adelante. Hay una reacción que destruye al agregado y genera un gel expansivo que a la larga va a comenzar a generar fracturas, primero microfracturas y después fracturas de espesores milimétricos que va a colapsar las estructuras de concreto. Han habido grandes obras que las han tenido que destruir porque notaron, ya comenzó esta reacción y es una reacción que no la para nada, ni nadie, ¿no? Entonces es necesario conocer las características de las rocas y los minerales. Acá en este museo tenemos las primeras 4 vitrinas relacionadas a las rocas. Disculpen, me olvidé de apagar el celular. Me están llamando seguramente para que vaya a lavar la ropa a la casa. Decía, las 4 primeras vitrinas tienen que ver con las rocas. La vitrina que está a la derecha adelante, rocas ígneas, es decir, las que se han formado por efectos de enfriamiento, de compresión del magma, ya sea en profundidad, la que se forma en profundidad, grano grueso, o ya sea porque el magma ha alcanzado la superficie, ya ha discurrido como un río de lava, o ha explotado una tremenda nube de partículas volcánicas que después caen y las partículas se sueldan y forman una roca especial que es muy usada en alguna construcción, el sillar, ¿no? En imbrita, el nombre correcto es imbrita, ¿no? Y en Arequipa, por ejemplo, han empleado mucho de esa roca, por eso las construcciones todas de sillar blanca, ¿no? Y ahí el nombre que le dan a la ciudad blanca. La siguiente vitrina, la que está a la izquierda, rocas sedimentarias, las que se han formado por precipitación química o por acumulación de detritos que luego se han ligado por precipitación de algún mineral que lo presentaba, ¿no? O sea, ligado, ¿no? Son las rocas sedimentarias. Detrás de esta vitrina, la vitrina de rocas metamórficas, rocas de cualquier tipo que han sufrido por efectos del tectonismo, de la evolución geológica, un incremento de presión-temperatura al punto de hacerles disminuir la porosidad, desaparecen los fósiles, desaparece la materia orgánica, se convierte en una roca mucho mejor cohesionada, más pesada, más compacta, más resistente, ¿no? Una roca que sin afloramiento la vemos y le mandamos un combazo para sacar una muestra, nos va a quedar vibrando ahí el brazo todo el día, una roca muy tenaz, unas rocas metamórficas, que también se emplean en la industria de la construcción, con muchas aplicaciones. Y finalmente la cuarta vitrina de esta primera salita,
cómo los efectos del verismo generan geoformas especiales, ¿no? Ya oportunamente lo veremos. Pasando el tabique, hay 5 vitrinas rectangulares grandes donde están los minerales. Acá, por ser un museo de mineralogía, no se ha puesto algo realmente representativo de los minerales tal como los encontramos en la naturaleza, sino piezas especialmente grandes, especialmente bien cristalizadas, cristales hermosos, ¿no? Es parte también de la exhibición, no solamente la parte científica, sino que también viene bastante público al que le interesa ver esas joyas de la naturaleza, ¿no? Por eso cristales grandes, hermosos. Y están organizadas por clases mineralógicas, clase de los óxidos, de los sulfuros, de los silicatos, de los carbonatos, etc. Hacia el final de esta sala, del lado izquierdo, una serie de vitrinas columnares, donde lo que ha primado ha sido la belleza de la muestra. Y pegado a la pared, vitrinas donde se explica las formas particulares que tienen los diferentes minerales según el orden cristalino, según la estructura cristalina que tengan, han desarrollado formas externas. Y es que las formas externas son un reflejo de la estructura cristalina. Acá nosotros no tenemos la capacidad visual para ver las moléculas, pero a estado nanométrico hay moléculas de SiO2 que se han ordenado, no caóticamente, no se han apilado caóticamente, sino se han ordenado con un determinado enlace, una determinada distancia, y en una determinada dirección se repite la molécula y se repite la molécula infinitamente, y en otra dirección también, y en otra dirección también, y lentamente se va construyendo la forma externa. Hay casos donde la forma externa, como acá, se ha manifestado plenamente, pero hay casos en que el mineral crece pegados unos con otros y crece tan rápidamente que no se llegan a desarrollar las formas externas, sino granos redondeados, ¿no? Pegados uno con otro. Bueno, al fondo a la derecha están los minerales que sirven de mena. ¿Y qué es eso? Mena en contraposición al término gangue. La mena es el mineral de interés económico, el mineral de donde van a extraer algún elemento de interés económico. Ahí, por ejemplo, hay una vitrina de los minerales que sirven para que el metalurgista, haciendo las maravillas que sabe hacer, separe el elemento de interés económico, digamos la plata, del resto que no sirve, y de esa manera pueden concentrar la plata. Si la naturaleza se ha encargado de unir un elemento con otro para formar una molécula y formar un cristal, el metalurgista se va a encargar de hacer el camino inverso, de identificar cuál es el elemento que le interesa y de liberarlo, ¿no? De separarlo, ese enlace, para aprovecharlo. En el subsuelo podemos encontrar una roca que tenga, digamos, 0,4 o 0,3% de cobre, y por la actividad minera se va a concentrar. Hay métodos de los que vamos a hablar dentro de un rato, por los cuales separamos lo que no sirve de lo que sirve, y se va a llegar a una concentración del orden del 30% de cobre. Es un tremendo valor agregado que se le está dando, ¿no? Y si se le quiere dar mayor concentración, ya pasará, ese concentrado pasará a fundición y se van a obtener planchas de 99,99% de cobre. Tremendo valor agregado que le estamos dando a los minerales, ¿no? A los elementos químicos de interés económico, ¿no? Bueno, esos minerales de mena están expuestos al fondo. Pegado a la pared, una vitrina espectacular donde tienen ahí los minerales de oro, tal como se muestran en la naturaleza, de plata, de cobre. Luego, saliendo ya por la otra ala, van a tener unas vitrinas donde se ven minerales industriales, asbesto, minerales que se utilizan en la industria del concreto, minerales que se utilizan como gemas, hasta diamantes. Hay también una exhibición de pequeños diamantes. Y pasando el penúltimo tabique, una pequeña salita histórica con microscopios antiguos, ¿no? Con las libretas de campo de geólogos famosos, con parte de la colección de Antonio Raimondi, un sabio que estuvo acá en la segunda mitad del siglo antepasado, ¿ya? Y que hizo una colección muy interesante de rocas, de minerales, de vegetales, de animales, ¿no? Acá en la universidad tenemos parte de la colección de Antonio Raimondi, parte está resguardada en el sótano y parte la tenemos en exhibición. Y una parte importante de esa colección la tiene también San Marcos, en exhibición en el Museo de Historia Natural en la Avenida Arenales, que
Les recomiendo, vale la pena que lo visiten, ¿no? Finalmente, la última sala, más direccionada al sector minero. Por experiencia, cuando hay un grupo así tan numeroso como ustedes, en vez de ir vitrina por vitrina, con todo, porque no van a poder ver los que están atrás, yo les recomiendo que se dispersen y yo los voy a ir visitando por todas partes. Voy a estar recorriendo constantemente todo, absorbiendo las dudas que pudieran tener. Ustedes ya saben cómo está distribuido el museo. Rocas, minerales por clases mineralógicas, minerales por sistemas cristalinos, minerales de mena, minerales industriales, una sala histórica y minería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Aprovechen la visita, entonces yo los voy a seguir por todas partes. El material volcánico, cuando llega a superficie, puede discurrir como lava, dependiendo de la composición química de esa lava. Puede discurrir muy rápidamente, como las lavas de Hawái, o puede discurrir por ser una lava muy ácida, muy viscosa, muy lentamente, ¿no? Formando unas estructuras como en bolas, ¿no? Como las lavas que hay en la falda del volcán Chachani. Pero también puede ocurrir que sea extremadamente viscoso y al momento de salir, ahí ya taponea la chimenea y no deja salir. Y lo que viene abajo genera una explosión con tanta fuerza que salen eyectados a la atmósfera toneladas de partículas finas, que luego caen, sedimentan, y si es que se llegan a pegar una con otra, forman las llamadas ignimbritas. Y a ese lado y a este lado tienen hermosas muestras de ignimbritas. Con la explosión del volcán Huayna Puttina en 1600 se generaron toneladas de cenizas que no llegaron a ligarse. Y esas cenizas hasta ahora están, cuando ustedes vayan por tierra a Arequipa, al momento de subir de este Camaná, van a ver que las faldas de los cerros están tapizadas las depresiones por unas arenas grises, que el viento se las lleva por aquí y por allá. Esas son producto de la explosión del volcán Huayna Puttina. En otros casos, como le digo, se sedimentan y se pegan, se ligan. Y tenemos estas rocas que dan trabajo a mucha gente, ¿no? Cerca del aeropuerto de Arequipa hay una tremenda quebrada donde hay cualquier cantidad de artesanos que están a punto de cincel sacando bloques, generando los paralelepípedos, que luego los compran como piezas de construcción, como bloques de construcción. Ahora, esto es también tan representativo de Arequipa, que ya no los usan solo como bloques de construcción. Hay casas que las levantan rapidísimo con ladrillo, ¿no? Pero sí las tapizan con un enchape delgadito de este tipo de roca para aparentar que todo se ha construido. No, el color. Todo se ha construido de sillar, ¿no? Por el color, la apariencia, la textura que tiene, ¿no? Entonces ya no es bloque de construcción, sino es roca ornamental también. Vamos a ver por el otro lado qué tenemos acá. Estas rocas como orbiculitas son de Chosica. Y lo tenemos solo como curiosidad, por eso no se está aprovechando ni como roca ornamental ni como material de construcción. Y acá hay diferentes rocas volcánicas. Las rocas volcánicas básicas, las que son pobres en SiO2, son rocas que no generan ninguna reacción con el concreto. Y hay cualquier cantidad de canteras de agregado que explotan esas rocas volcánicas, son rocas muy buenas, ¿no? En cambio, rocas ácidas como esta dacita tienen un vidrio volcánico muy reactivo, ya que cuando se mezcla con el cemento Portland comienza a generar esa reacción inadecuada de la que hemos hablado y se comienza a formar ese gel expansivo. ¿Han escuchado hablar de la reacción álcali-sílice? Sí. Esa es la reacción, ¿no? Hay canteras que tienen mezcla de todo eso, entonces es necesario hacer estudios petrográficos y determinar en qué parte de la cantera es más abundante esto para ese tipo de agregado, no usarlo en obras de envergadura. Las otras obras pequeñas, no hay problema con eso, porque el costo de la obra, el tiempo esperado de vida de la obra, tal vez sea hasta menor que el tiempo que se generaría la reacción. Pero es diferente el caso de una represa, de una obra de envergadura, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado de no usar el agregado inadecuado. Y en esta otra vitrina tenemos rocas sedimentarias. Entre ellas algunas estalactitas de una cueva. La estalactita acá está en una posición inversa, ¿no?
lentamente salen del techo de la cueva, y cuando cuelgan, cuando está colgando ahí la bolsa, ahí precipita una finísima capita microscópica de carbonato de calcio. Luego viene otra gota y otra capita, y así con una paciencia tremenda, digna de la naturaleza, lentamente se generan estas estalactitas, tal vez en miles de años. Después viene el geólogo con su picota y destruye las estalactitas. Por eso que cada vez hay más sitios protegidos, más cuevas protegidas donde dicen, si quieren tomar muestras, con permiso, y muestras caídas naturalmente, pero no más. Si las gotas discurren por una zona con mucha vegetación, ya no vamos a tener unas estalactitas tan agudas como las que estamos viendo ahí, sino con forma de las raíces, como lo que se ve en la costa verde, este travertino o este otro de acá. Y esto de acá es una acumulación de matas de algas. 2 veces al año es frecuente que por los cambios de temperatura del agua mueran muchas algas, ya no están fijas en el fondo, sino se sueltan y la marea las lleva a la playa. Ahí se acumulan y eso con el pasar del tiempo se convierte en roca. Si es que para eso se requiere de que también sea cubierto rápidamente por sedimento, porque si queda expuesto va a terminar esa materia orgánica, va a terminar por oxidarse y desaparecer del todo. En cambio, si es cubierta por sedimento, ahí ya lentamente se convierte en roca. Otras rocas sedimentarias que tenemos acá son el origen clásico, el río transporta los granitos, en el momento que ya no puede transportarlos, los acumula y queda una serie de granitos sueltos, arenas, que luego se ligan con la precipitación de un mineral y se convierten en arenisca. Las arenas de las playas en la Costa Verde también con el pasar del tiempo se convierte en arenisca. Un granito se pega con otro y se convierte en una arenisca con diferentes grados de cohesión. Hay areniscas mal cohesionadas que ponen ustedes la muestra sobre la mesa y van a ver que caen partículas como que estamos viendo acá. En cambio otras que por más que rayemos la cadena sencilla no vamos a poder separar los granos. Unas y otras van a tener diferentes calidades para sus aplicaciones. En el Ministerio de Cultura, está en Javier Prado, antes ha sido el Museo de la Nación y antes, cuando se construyó en los años 70 el Ministerio de Pesquería, se empleó muchísima roca arenisca y de una calidad más o menos nomás, ¿no? Porque lo que está afuera se sigue disgregando, uno camina y siente que está caminando sobre arena suelta, se disgrega. En cambio, esa misma roca en el interior se ha preservado muy bien. Y en recubrimiento de paredes, mejor todavía, ¿no? A lo que voy con este comentario, que hay rocas de diferentes calidades que tendrían que aplicarse en diferentes usos. No podemos usar de todo y todo. Los peldaños que tenemos en el pabellón central presentan cierto grado de desgaste solo por la abrasión de la suela de los zapatos, ¿no? Vean ustedes, en la parte central de los peldaños no hay bordes angulosos, sino medio redondeados, desgastados. Hay rocas, como lo verán ustedes, sirven para tránsito ligero, otras para tránsito pesado, ¿no? O frecuente. ¿Qué más tenemos por acá? Estas arcillas también se han generado por procesos plásticos, se han transportado material, los han sedimentado y todo eso se convierte en roca. Y son rocas industriales porque se emplean para diferentes industrias. La industria del papel, por ejemplo, requiere de arcillas. Han visto ustedes esas revistas de formato grande, un papel bien brillante, ¿no? Una revista que no tiene mucho cuerpo, el papel, ponen la revista y se dobla la revista. ¿Han visto esas revistas? ¿No? Esas las hacen con aditivos de acero. Y las diatomitas, al final de la visita hay una muestra suelta que tengo para que ustedes carguen y vean los diferentes pesos, las diferentes propiedades, ¿no? Las diatomitas son rocas que se generan en los lagos por acumulación de diatomeas, que son microorganismos con esqueleto silicio. La parte blanda del organismo muere y desaparece, pero la parte dura se liga, se pega uno con otro. Si lo vemos al microscopio vamos a ver una serie de esqueletos de diferentes tipos, ¿no? De diferentes diatomeas que hay ahí. Y lo que va a generar es un afiltrado muy fino que sirve como filtro para la industria de la cerveza, para la industria de las gaseosas, de los aceites, de los lubricantes. Y hace falta acá muchísimo conocimiento de los diferentes materiales y por otro lado de los diferentes usos. Falta una conexión ahí entre el productor minero y el industrial.
Un ejemplo de ello, justo hablando de la diatomita, es que durante años, y le estuve haciendo el seguimiento desde el 2006, 2007 hasta 2013 más o menos, el 100% de la producción peruana de diatomita se exportaba a Chile. Y Chile le hacía un proceso industrial que no es nada complicado, acá también se puede hacer ese proceso industrial, para dejar el insumo listo para ser usado en la industria de la cerveza, de los lubricantes, etc. ¿Y saben a dónde exportaba Chile el 100% de su producción? Perú. Pero Desde el INGEMET, algunos años estuvimos haciendo el esfuerzo de hacer congresos de rocas y minerales industriales, invitando a estudiantes de ingeniería industrial, pero no se les despertaba de todo el interés. Sería interesante, y podría salir muchos temas de tesis, ver qué tenemos y qué usos hay. Ellos serían los conectores. Para la industria del caucho, ¿qué insumos minerales? Para la industria cosmética, ¿qué insumos minerales? Para la industria farmacéutica, la industria del vidrio, la industria del papel, la industria de los abrasivos, la industria de las pinturas, ¿qué insumos minerales y a dónde los tenemos? ¿No? Vamos a pasar a la siguiente vitrina. Volten un poco para que no tapara nada. Den una vuelta, porque hay bastante espacio. Entonces, por ejemplo, unas areniscas finas, ante un incremento de presión-temperatura, los granitos se van a acomodar, van a sellar los poros, van a recristalizar y va a quedar una roca mucho más compacta. A la que ya no vamos a llamar arenisca, sino vamos a llamar cuarcita. Una secuencia de arenas muy finas, o limos, o arcillas en capitas, ante un incremento de presión-temperatura va a generar recristalización de arcillas, recristalización de micas, y lo que va a dar como producto es una roca en lajas, con un brillo ligeramente satinado, que dependiendo de qué tan recristalizada está, le podemos dar diversos nombres como pizarra, filita, esquisto, ¿no? Ahí tienen de las tres. El esquisto con granos de mica más cristalizados, más grandes y tiene un brillo más marcado. Acá tenemos pizarras. No te digo porque ustedes seguramente de ir por el Morro Solar. ¿O todavía? Ahí van a ver también diferentes tipos de rocas como estas de acá. Y en otros contextos geológicos, el incremento de presión-temperatura va a llegar hasta formar mármol, hasta formar neises, hasta formar serpentinas y todas las rocas que están viendo acá. Rocas para la industria de la construcción, rocas metamórficas para la industria de la construcción, generalmente se usan solo como enchape, como rocas ornamentales, ¿no? Sería un lujo, pues, ¿no? Llevar a la chancadora, pulverizar y convertir en cemento un mármol tan hermoso como el que tenemos ahí. Mejor llevamos caliza, que no es tan resistente, va a dar menor trabajo a la chancadora, y los afloramientos de caliza son mucho más extensos, de mucho mayor volumen que estos afloramientos pequeños de rocas metamórficas, ¿no? Entonces, como estamos viendo, ingeniería civil, construcción, materiales, diversidad, ¿no? Las rocas, al igual que toda naturaleza, también se degradan, y es lo que se está mostrando en esta vitrina. Le dan un permisito, quiero pasar al otro lado. Vengan por acá, vean cómo acá se están mostrando las diferentes geoformas que se pueden generar por el viento, la erosión eólica, los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Estas erosiones medias esferoidales son características de los granitos, y a lo largo de la costa peruana hay muchos afloramientos de granitos que están expuestos a la brisa, al viento, ¿no? Generalmente sitios donde se han generado lomas. ¿Conocen lomas? ¿Saben de qué se trata? ¿No? Y a los alrededores de Lima tenemos diversas lomas, ¿no? Las lomas de La Chay, por ejemplo, al norte, las lomas de Lúcumo, acá en Pachacama, las lomas de Mangomarca, acá en San Juan de Lurigancho, ¿no? Bueno, hay algo en común en estas lomas. Si no hubieran sido de granito, seguramente que la erosión hubiera terminado por llevárselas y hubiera dejado un terreno plano como una pampa, ¿no? Pero son de granito, más resistentes, terreno más paradito. Y en las zonas donde el material se disgrega, ahí se genera el suelo que reverdece con la humedad y con la brisa que viene del mar, sobre todo en las épocas de primavera, ¿no? Bueno, no, al revés, en la época de otoño. En la época de otoño
ya comienza a reverdecer la loma desde abril hasta más o menos noviembre, ¿no? Ahí se comienzan a secar nuevamente. Y otra cosa, los granitos cuando se erosionan generan esas formas medias redondeadas. Entonces esa combinación, verdor, formas redondeadas, cóncavas, ha despertado la imaginación a muchas culturas antiguas y actuales, y a esas formas medias redondeadas que a veces tienen formas medias fantasmagóricas con un poco de imaginación, ¿no? Le atribuyen una serie de leyendas y mitos que seguramente cuando visiten ustedes las lomas ahí les van a contar los lugareños, ¿no? El hombre convertido en tal cosa, el toro que lo sacrificaron y los ojos quedaron ahí grabados en la roca y cosas por el estilo. Es parte de la cultura y hay que respetarla. Pero la explicación está en eso. El tipo de roca que tenemos ahí es un tipo que se erosiona en forma esferoidal. Y un extremo de ello es esta roca, donde seguramente había una pequeña cavidad pequeñísima, ¿no? Donde los granitos de arena han impactado y la han ido socavando más y más y más y más hasta que genera una concavidad muy grande y prácticamente invade todo el volumen interno de la roca. En cambio, en otros casos, en función a la naturaleza de la roca, una roca en capas, digamos, se erosionan unas capas y otras no, unas capas y otras no. Y entonces nos da unas escaleritas en la superficie, ¿no? O acá, que se han liberado partículas que en algún momento han sido incorporadas a la roca. El viento se encarga de llevarse las arenas y se liberan esas partículas bien redondeadas. Y todo esto ha despertado mucho la imaginación, ¿no? Ya sabemos entonces cómo se erosionan las rocas y cómo se pueden degradar geoformas enteras. O también cómo es que se han podido generar geoformas enteras en función a estos mecanismos. Hay muchísimo más que hablar de las rocas y valdría la pena incluso hasta tener un museo de rocas, ¿no? Especialmente para los que trabajan con materiales. Pero acá se nos acaba por lo de las rocas, ¿no? Lo vamos a retomar al final con una mesita que tengo ahí con rocas expuestas para que las puedan tocar ustedes. Lo que sigue son vitrinas que están ordenadas, 1, 2, 3, 4 vitrinas que están ordenadas por clases mineralógicas. Y ahí se la clase de duros y carbonatos y las clases sales y oxisales. Les recomiendo que hagan un recorrido por las 4 vitrinas. Yo me voy a estar acercando para resolver cualquier duda que pudieran tener sobre estas clases mineralógicas. Hay ambientes donde lógicamente por la composición química, por el mecanismo geológico que ha habido, va a ser predominante la presencia de sulfuros, en otros casos silicatos, en otros casos carbonatos, ¿no? Recorran las vitrinas y vean las maravillas que tenemos ahí. Tienen sus geólogos que están buscando dónde hay yacimientos de carbón y cuando encuentran, concesionan, explotan para ellos mismos, ¿no? Porque ya no les sale a cuenta comprar carbón, ¿no? Sino que ellos mismos se tienen que hacer su propio carbón. Nuestra de antracita. ¿Dónde tenemos carbón en el Perú? ¿Saben ustedes? Sí. ¿Dónde hay carbón en el Perú? ¿Las anticucheras? Hay carbón en la cuenca de Mataro, en Moncayo, en Ollón, aquí en Lima, a lo largo del callejón de Huaylas, al este callejón de Huaylas, en Catamarca, en La Libertad y en la selva también hay grandes cantidades de carbón, pero que no se está explotando mucho, ¿no? Tremendos bloques de carbón tenemos ahí. Vamos a ver si esta vitrina es duros, carbonatos, duros, por las sales, pero hay algunos que son muy estantes, como la sonita, como la florita que las emplean en la industria de los lentes ópticos, ¿no? Y estos carbonatos, los carbonatos, salvo estas muestras que por su belleza las emplean como pieza de museo o adorno del escritorio, los carbonatos generalmente van a la planta y lo pulverizan, ¿no? Para la industria del cemento, para la industria del papel, la industria del caucho, la industria minera utiliza grandes cantidades de carbonato. El carbonato pulverizado, quemado, convertido en cal, le sirve como un controlador del pH. Están en pleno proceso metalúrgico y, digamos, necesitan subir el pH, ya saben con qué lo suben, ¿no? También para cuidados ambientales,
cambiando el pH, y es parte de la especialidad de los ambientales, cambiando el pH adecuadamente a lo largo de un proceso natural o antrópico, saben cómo hacer precipitar lo que necesitan hacer precipitar. Puede que tengamos una solución acuosa muy rica en metales pesados indeseados, gracias a los carbonatos, gracias a la cal, se puede inducir la precipitación de los elementos indeseados para luego capturarlos. ¿Y por acá han visto o no han visto? Sulfuros. Me olvidé de sacar los marshmallows de ahí, estuve comiendo. ¿Qué tenemos acá? Pirita, ¿no? Pero no son los únicos sulfuros. La clase sulfuros es un metal con azufre. Y la clase sulfosales, otra clase mineralógica, es un metal, un semimetal y azufre, ¿no? Entonces ahí tendríamos para las sulfosales, por ejemplo, cobre, arsénico, azufre. Acá tenemos los principales sulfuros, los más abundantes. Pirita, esfalerita, que es el sulfuro de zinc, galena, sulfuro de plomo. También hay al centro unas muestras grandes de cuarzo. Podríamos pensar que hace cuarzo y seguramente debe tener algunos cristalitos de algún tipo de sulfuros. Y en la primera vitrina, cristales de silicatos, como cuarzo, con la variedad matista, ese cuarzo violeta que ve en la parte central, cuarzo hialino, pero cuarzo no es el único silicato, ¿no? Tenemos también granates, epíota, granates, por ser un mineral de alta dureza, se emplea también en la industria de los abrasivos. ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Cuarzo tapizado de calcita, ¿no? Claro, hay una cama de cuarzo de grano fino, el gris, y sobre esto cristales medio blanquecinos de calcita y los oscuros de galena, que es un sulfuro de plomo. Granates. Antes en la zona de Camacho se podía ir con una picota cincel y sacar hermosa muestra de granate. Yo estudiante he sacado muestras así grandes, ¿no? Ahora sobre ese afloramiento han construido dos tremendos edificios frente al golf, ¿no? Y ya no se puede entrar pues al afloramiento. Pero en los alrededores de Lima tenemos todavía muchos afloramientos de rocas y de minerales muy interesantes. De Mangomarca hace pocos meses hemos sacado cristales de apatito gigantes, de 4 centímetros, ¿no? Grandes, ¿no? El propósito no es tampoco ir y sacarlo como si fuéramos mineros, pero sí como piecitas para museo y tenerlas acá, pues decir, eso salió de acá de Lima metropolitana, ¿no? En los alrededores de Lima, ¿qué creen ustedes? ¿Puede haber oro? Puede ser. Puede ser, ¿no? Probablemente. En las faldas de los cerros de la zona de Vitarte hasta Chaclacayo, hasta Cocachacra, hay una serie de vetas de cuarzo con contenidos menores de oro. Y de cuando en cuando aparecen mineros ilegales, ¿eh? Que rápido hacen sus cavidades, meten explosivos, detonan, cargan todo lo que pueden y se lo llevan antes que los agarre la policía, ¿no? Para una práctica que hicimos con los estudiantes de CETEMIN, Centro Tecnológico Minero, en Chosica, había un dique de andesita y como práctica simplemente pues sabíamos que no tenía valor, subimos y lo cartografiamos y tomamos algunas muestritas. Y más adelante, en el siguiente semestre, como práctica, bueno, ahora estas muestras las van a preparar para análisis y las pulverizaron, las chancaron, le hicieron análisis y tenía oro, pues, ¿eh? Y ahora se están haciendo las prácticas de ahí como si fuera un potencial yacimiento. Cada qué distancia tomar la muestra. El oro no lo van a ver macroscópicamente, pero sí al microscopio he podido detectar el oro, chispitas microscópicas muy finas, ¿no? Bueno, así se presentan los minerales, los de valor económico, a veces mezclados con ganga, a veces mezclados con minerales indeseados, ¿no? Vamos a continuar. Yeso es un sulfato ¿de qué es? ¿Se acuerdan? De calcio, ¿no? Bihidratado, ¿no? ¿El yeso entra también en la industria del cemento? Sí, Así se presenta el yeso en la naturaleza.
un mineral de dureza bajísima, solo con rayarlo con la uña vamos a poder hacer una marca, ¿no? A veces bien cristalizado, a veces masivo. ¿Qué más tenemos por acá? Yeso de la variedad selenita, es ese yeso hialino en color. Acá tenemos una mejor muestra de selenita, totalmente translúcido, acá arriba también. Casi todo tiene yeso. ¿Y qué tenemos por el otro lado? Corindón, que es un óxido de alta dureza. Varitina. La varitina se presenta siempre en esas estructuras con forma de tablas. La varitina es un sulfato de bario bastante más estable que el yeso. El yeso con un poco de humedad se comienza a disolver. Las esquinitas comienzan a hacerse cada vez más romas, ¿no? En cambio la varitina es mucho más estable y es un mineral tan pesado que lo emplean como insumo para el lodo de perforación. Cuando hacen un taladro con fines de buscar agua, hidrocarburos o yacimientos, o con fines geotécnicos, ¿no? Para saber cómo es el subsuelo. Paralelamente al taladro van echando un lodo que se elabora con polvo fino de varitina, con polvo fino de bentonita, agua y algún otro aditivo químico, ¿no? Y ese lodo lo que hace es pegarse en las paredes para evitar que se derrumbe la perforación. Pero al tener varitina, que es un mineral tan pesado, lo que hace también el lodo es irse hasta el fondo, y en ese lodo acuoso, las partículas de roca que han sido desbrozadas por la broca van a flotar como flotaría un corcho en el agua, porque esos fragmentos de roca tienen menor peso específico que este lodo de perforación. Y si el taladro está totalmente repleto de ese lodo de perforación, entonces mientras están perforando, está saliendo esa mezcla de lodo con los fragmentos de roca que han sido desbrozados por la broca. Y ahí al costado siempre habrá pues, un geólogo de pozo recibiendo este material, colándolo, recuperando el lodo que va a un depósito especial, y las partículas que están quedando en el tamiz las va viendo con la lupa y va registrando. Tal profundidad de perforación, 28 metros, caliza, siguen perforando, ¿no? 30 metros, caliza con vetillas de sulfuro, porque va viendo lo que se está recuperando gracias al lodo de perforación. Ahí donde hay campañas de perforación, ahí están los mineros buscando varitina que abastecer. Y es un negocio muy rentable y muy volátil también. Vean, hace cosa unos 3-4 años hubo una campaña fuerte de exploración hidrocarburífera en Ecuador, y casi todo el Perú estuvo moviendo, eso es minería de pequeña escala, moviendo sus yacimientos de varitina. Sacaban, simplemente chancaban, embolsaban, despachaban. Toda la costa, donde hay yacimientos de este tipo, se dirigían a Paita y ahí botaban. Y un colega compró una gran cantidad de varitina en la Sierra Central, la almacenó acá y dijo: me la juego, yo voy a esperar que suba el precio. Cuando sube el precio, voy a vender todo el lote. Pero por motivos más políticos que geológicos, paró bruscamente la campaña de perforación y hasta ahora tiene eso ya no como un activo, sino como un pasivo que tiene que estar pagando almacenaje, ¿no? Vean el tremendo riesgo que tiene el negocio minero, ¿no? Bueno, hemos hablado de la varitina y me he ido a la estratosfera con otras historias, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá? Más varitina. Si tuviéramos la oportunidad de tocar la muestra, digamos que es una muestra muy pesada, ¿no? Más varitina, pero esto ya no es para llevarlo a la chacadora, es una pieza de adorno muy bonita, ¿no? Varitina de estructura tabular en cuarzo. Como ya les había adelantado, acá cristales especialmente bien desarrollados, bien grandes, que son los que queremos mostrar. Estos dos minerales, cuperita y wolframita, son minas de wolframio. Hay ingentes cantidades de este material localizados en dos puntos del Perú, en el sur, en Puno, y en la Cordillera Blanca. El yacimiento de Pasto Bueno, el norte de la Cordillera Blanca, durante muchos años ha sido principal
abastecedor de wolframita a nivel mundial. Hasta ahora sigue operativo. De ahí se obtienen este importante elemento muy útil en la industria siderúrgica, ¿no? ¿Para qué nos sirve el wolframio o tungsteno? Para las rocas, ¿no? Para el acero. De ahí se obtienen estos minerales. Estas librinas columnares que ven acá es básicamente cristales de hermoso, bello, ¿no? Técnicos les interesa sobre todo eso. Y acá tenemos pegado a la pared una serie de librinas donde se explican los sistemas cristalinos, el porqué de la forma, que como ya les había adelantado, depende mucho de la estructura interna cristalina, ¿no? De cómo se han unido las moléculas, con qué orden se reproducen en una, otra y otra dirección y en consecuencia cómo van a ser las formas externas, ¿no? Otro aspecto que me gusta resaltar mucho acá es el de ciertas propiedades como la susceptibilidad magnética de la magnetita, ¿no? O como la solubilidad de la halita. La halita es un mineral tan soluble que podrán creer ustedes este hermoso cristal de formas cúbicas, cuando recién se instaló acá tenía las aristas bien formadas. Ahora se acercan ustedes y ven las aristas romas, los vértices romos, y es que es tan soluble que ha sido suficiente la humedad de acá de este ambiente para comenzar a disolverlo, y los cationes se mueven por la solución que las rodea. En este caso la solución es aire, ¿no? Se mueven, se dispersan por todas partes, y en algunos microambientes encontrarán las condiciones más propicias para cristalizar nuevamente, en otros no tanto, ¿no? En este caso, donde han encontrado mayor facilidad para cristalizar ha sido entre las capitas del papel prensado con el que se han hecho las etiquetas, ¿no? Ven, por ahí se han metido los aniones de cloro, los cationes de sodio, y han generado nuevamente dentro del papel cristalitos de cloruro de sodio que han terminado por deformar a la etiqueta. Comparen la etiqueta de magnetita, así era hace un par de años la etiqueta de la halita. Y no lo he querido reemplazar para dejar como testigo este proceso. Y es que los minerales tienen todos ellos diferentes estabilidades. Hay algunos que son tan solubles como los que estamos viendo acá, y otros que son tan estables como para usarlos en materiales que se requiera que dure muchísimo tiempo. De igual manera, para el caso del concreto, habrán agregados y agregados adecuados, agregados inadecuados, ¿no? Esto parece miel, ¿no? Calcita. Y por acá, acérquense a la vitrina, van a ver diferentes configuraciones de los minerales, diferentes formas externas, que, como repito, es producto de la combinación del arreglo molecular y las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales lo permiten, se generarán hermosos cristales grandes. ¿Alguna pregunta acá? Todo bien. ¿Cuál es el principal interés que han tenido ustedes en la visita? ¿Los 2 puntos? Sí. Acá viene con frecuencia también escolares. Todavía no tienen claro si van a ser médicos o van a ser abogados o van a ser ingenieros, ¿no? Recuerdo un grupo, muchachos muy francos. ¿Qué les parece el Museo de Mineralogía? ¿Para qué han venido? Me han obligado. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora termina la visita? En el caso de ustedes, pues, espero que la visita les abra la mente, porque para la industria del cemento, la industria del concreto, tienen acá una diversidad de insumos que lo pueden usar para diversidad de concretos. Concretos pesados, ya saben qué material. Concretos que no dejen pasar radiación, ya saben qué material. Concretos porosos, ya saben qué material. Concretos ligeros, se puede requerir un concreto de muy poco peso. Ahí tienen las inimbritas que han visto que tienen cualquier cantidad de calidades, ¿no? Si se genera ese gel inadecuado en la inimbrita, tiene tantas calidades que el gel se inyecta en las cavidades y no lo va a expandir. Hay una tesis de un geólogo que la asesoré acá en la uni, y que trataba de eso, ¿no? La inimbrita como agregado para el concreto, ¿no?
que tiene un 70% de petrografía, tema del geólogo, y un 30% de ingeniería civil, ¿no? Entonces se tuvo que beber mucho en el tema de la ASR. Y las primeras pruebas que se hicieron esperábamos que el concreto se hinche. Y nada, pues no se hinchaba. Pero veíamos al microscopio y cualquier cantidad de ASR se había generado la reacción. Lo que pasa que siendo una roca tan porosa, el gel reactivo se había metido a los poros y había terminado por saturar los poros, pero no llegó a hincharla y a romperla, ¿no? Entonces esa roca se puede emplear para concretos de baja resistencia, para concretos ligeros, pero sí se puede emplear, ¿no? Vamos a seguir. Acá a la vuelta viene la corrección de los minerales nativos. ¿Y qué cosa es un mineral nativo? Es cuando un elemento químico se enlaza con otro átomo del mismo elemento químico y forma una molécula que a su vez se va a enlazar, si acá tenemos digamos la molécula de oro, se va a enlazar con otra molécula del mismo tipo, oro con oro, y esto a su vez con otra molécula del mismo tipo y se va generando un cristal. En el caso del oro, ¿perdón? Un cristal de puro oro, algo así. De puro oro, ¿no? En el caso del oro, generalmente estos cristales no llegan a exhibir una forma externa característica del arreglo molecular, sino forman granos que se adaptan a las formas que el ambiente le deja, entre los granitos de cuarzo de una arenisca, por ejemplo, ¿no? Y ese es el oro nativo. Ahora, molecularmente, puede que por ahí haya habido alguna imperfección del desarrollo del cristal, y un átomo de oro puede haber sido reemplazado por uno de cobre o uno de plata. Y si eso ocurre a escala de partes por millón, a concentraciones de partes por millón, entonces el oro ya no va a ser tan doradito, sino un poquito pálido, ¿no? Si ocurre a escala de porcentaje, 3, 4, 5, creo que hasta 7% se emite ahí, sin que se modifique la red cristalina, entonces a esa especie se le llama electro. Tiene el mismo brillo metálico, pero es un poquito más claro. De igual manera, oro, que lo vemos no tan doradito, sino medio anaranjado, es porque tiene un poquito de cobre. Pero siguen siendo elementos nativos. En esta vitrina, plata nativa, que tiene una tendencia a formar hilos o formar cristales alargados con un clavo. En la segunda vitrina, oro nativo y después cobre nativo, ¿no? Observen acá los cristalitos de plata nativa. Así se presenta en la naturaleza, plata nativa con limolitas. Acérquense y van a ver unos pequeñísimos hilitos más claros que la roca oscura, que la roca pardo oscura, anaranjada, ¿no? ¿Lo ven o no? En las cápsulas, plata nativa en hilos retorcidos, largos, en las cápsulas, ¿no? Y acá acérquense y van a ver una serie de fibritas muy delgaditas de plata nativa. Y otro de Nazca o coña, vetas de oro en roca cuarzosa, donde han habido vetillas de cuarzo con sulfuros, es lo que se ha oxidado acá y lo que está disgregando la roca, y hay chispitas de oro. Si buscan con cuidado van a encontrar unos puntitos. Un poco más difícil de ver esa más difícil. Acá le tengo que poner una lupa, quiero poner una lupa grande, señalando. Pero miren en la primera muestra, en la primera muestra, pizarra. Vean el rótulo, la I de pizarra, y de ahí suben 1 centímetro y van a ver un granito de oro. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Luego en esta muestra de cuarzo también se ven cristales gigantes de granos grandes de oro, ¿no? Oro nativo en cuarzo. Vean el papelito que dice 14, y suban, del 4 suban directamente hacia arriba y un poquito a la izquierda. Ahí tienen 2 granos grandes de cuarzo. Es más naranja. Más naranja, debe ser un oro nativo que tiene algo de cobre, ¿sí? Y en esta tercera vitrina, cobre nativo, tal como se presenta en la naturaleza, ¿no? ¿Eso acá azul qué es? ¿Perdón? Lo de azul o verde. Verde, oxisales de cobre, debe ser malaquita, crisocola, que es común encontrar. El cobre nativo, generalmente ganchudo, generalmente en placas. Esto de acá, ya lo he encontrado ahí, desde que era estudiante he visto esa muestra y no tengo mayor
fuente de eso, ¿no? Pero no me parece nativo, me parece que es producto de fundición, ¿no? Placas de cobre, y en la otra vitrina una placa gigante, tal cual se encontraba en la naturaleza, ¿no? Arcillas que están asociadas simplemente a esto, como gemas, ¿no? De una u otra manera como gemas, ¿no? En Perú no tenemos estos puntitos pequeñísimos que ven ahí. Eso es diamante, sí. ¿Qué es? ¿Qué querías encontrarte el diamante del tamaño de un camote tú? No. No hay presupuesto. Pero no tenemos acá en Perú el contexto geológico para encontrar yacimientos de diamantes ni de esmeraldas, ¿no? Pero esmeralda es una variedad. Y la especie mineral sí tenemos en diferentes sitios, ¿no? Ah, entraba, voy a ver eso. Sigan ustedes acá, por favor. Como la canción. Como la canción de Esmeralda. Un granito que simplemente lo han tallado y lo han pulido con esa forma, ¿no? No, granito. Agregados de diferente tipo. Ay, mira, tierra. Nunca había visto. El esquisto como agregado, si bien es cierto, es inocuo, no va a generar reacción, pero genera otro efecto. El esquisto, como tiene Piedras belleza. esa tendencia a formar es lajas, clinker. entonces Allá. el agregado, y eso lo vimos en una obra de la Municipalidad de Cusco, el agregado va a estar orientado, ¿no? Cuando hacen vibrar o cuando hacen el vaciado, va a haber una tendencia a que las lajas de esquisto se orienten y va a generar un concreto con una resistencia alta en una dirección y una resistencia mucho menor en otra dirección, lo cual es inadecuado, ¿no? Mejor son agregados globulares. Tenemos acá muestras de agregados, de crudos, ya para la fabricación del cemento de clinker, y Piedras belleza. Cemento. un poquito misceláneo, hay cosas que tienen que ver con parte de esta colección está resguardada, parte la tiene San Marcos en su museo de... No abran ahí, por favor, va a salir, se va a escapar, ¿eh? Se va a escapar. ¿Qué? Es un animal. En el Museo de Historia Natural de la Avenida Arenales, ¿no? Acá algunas curiosidades, este tipo de microscopios, con una parte mecánica de metal, de bronce, muy vistosa, la parte mecánica muy buena. Hay microscopios de esta colección que tienen la cremallera entera prácticamente, pero la parte óptica ya está deshecha totalmente, hongueada, rayada, ya no sirve, ¿no? Entonces, en vez de darles de baja, simplemente los hemos pasado acá al museo, porque es parte de la historia estos instrumentos. Ahora se tienen instrumentos como este de acá, con el estativo de plástico duro, la parte óptica mucho mejor que esos microscopios antiguos. Y bueno, es producto de la necesidad de elaborar cada vez más microscopios. Antiguamente no se fabricaba tantos, ahora ya no se puede dar el lujo de hacer microscopios tan pesados, ¿no? ¿Eso también, profesor? Ese es un goniómetro para medir ángulos, ¿no? Ángulos entre las caritas de los cristales. En la primera mitad del siglo pasado y en la segunda del antepasado, esto se usaba muchísimo y generó tal base de datos, ya que es la que se usa ahora en los equipos de rayos X. Se mide el ángulo y la biblioteca digital nos dice eso corresponde a tal cara cristalina de tal mineral, pero primero ha sido necesario alimentar esa base de datos con mediciones de este tipo. Ahora ya no se necesita esa información, ya se tiene muchísima información de este tipo, ¿no? Un goniómetro, sí. Muestras características de diferentes tipos de yacimientos. ¿No pagaste 3 soles? Sí. Ah, está bien. Es lo bueno. Hace pocos meses en una muestra está en un ambiente donde absorbe mucha humedad, genera sulfato, los cristales de sulfato se hinchan y rompen. Pero es así como se encuentran algunos yacimientos, ¿no? Uno entra a una labor minera, una bocamina, y puede que huela a rosas. Pero entra a otro y tiene un olor fuertísimo a azufre. Y es que de una a otra la mineralogía es diferente, la capacidad de generar sulfatos es diferente, la capacidad de alterarse es diferente, ¿no? Varía mucho eso. Ahí tiene como botón de ejemplo esta muestra
silicificada, tan silicificada como esta, pero acá sí se generan sulfatos y rompen la muestra, ¿no? Explotó efectivamente, muestra que beta. Así es como se saca el material de las minas, ¿no? No es que de la mina ya salgan las pulseras de oro, pues, ¿no? Sale la roca, así. ¿Ya? Y esa roca es la que van a tratar para convertirla finalmente en metal. Siempre hay opiniones diversas en torno a la minería. Hay una queja que es bien generalizada y se le ha escuchado a comuneros, se le ha escuchado a público en general, al sector ambientalista, político, ¿no? Que la minería no da valor agregado. Y ahí hay una tremenda confusión, ¿no? Porque si sacamos una roca como esa de ahí arriba, del centro, si la sacamos del subsuelo, una roca que puede que tenga, ¿cuánto? 5 partes por billón de oro, eso ya es una anomalía. Y eso lo van a tratar y lo van a convertir en una barra de oro, dígame si no hay valor agregado. Igual en Cuajone, en Cerro Verde, sacan rocas que tienen 0.4% de cobre y lo convierten en concentrado de 30% de cobre, o lo convierten en planchas de 99,99% de cobre. Por supuesto que hay valor agregado. ¿Ya? Y el valor agregado a lo que se refiere es a opinión pública, de convertir el metal en herramientas, en instrumentos, eso ya no le compete al sector minero, eso es parte del sector industrial, ¿no? El minero no fabrica teteras, pues, ¿no? El minero convierte la roca en planchas. El sector industrial es el que tendría que agilizarse. A eso me refiero con la confusión. ¿Y de dónde sale este material? De las minas. Y en Perú tenemos una diversidad de minas. El contexto geológico es tan complicado que ha generado minas de diferentes tipos. Esta maqueta, que la ven un tanto bastante descuidada, representa cobriza. Imagínense que la erosión todavía no ha labrado esta superficie. Imagínense que todo lo que tenemos acá es corteza terrestre. Dentro de la corteza terrestre, una serie de capas gruesas, del orden de los 50, 100 metros de potencia, capas gruesas. Y al otro extremo, por donde está su compañero con la cámara en alto, por ahí ha ocurrido un intrusivo. El intrusivo se ha metido y resulta que es un intrusivo muy rico en volátiles y entre ellos en metales, ¿no? Entonces, en el momento, inclusive la cámara magmática que se está intruyendo dentro de la corteza, la cámara magmática ahí ha comenzado con la formación de la roca, y conforme se forma la roca, la concentración de los volátiles, entre ellos los metales, aumenta y aumenta y aumenta, al punto que en algún momento se va a desmezclar del fluido magmático, se va a separar del magma y va a salir como un gran volumen, un volumen gigantesco de una solución acuosa muy rica en una serie de cationes, entre ellos cationes metálicos. Y esa solución acuosa se va a meter por la parte porosa de las rocas y va a filtrar, y se ha ido metiendo pendiente abajo por estas capas donde hay rocas más resistentes al paso del fluido y otras menos resistentes, más permeables, ¿no? Resulta que acá hemos tenido una capa de caliza, roca que fácilmente va a reaccionar con estas soluciones, fácilmente va a dejar espacios abiertos, y en esos espacios abiertos ha precipitado una gran cantidad de metales de interés económico, ¿no? Con decirles que de este yacimiento salen muestras con capas de centímetros de espesor de calcopirita pura. O sea, ya estamos comenzando el minado no con 0,4%, sino con 7%, tremendos bloques de calcopirita pura. Y eso se encuentra no en superficie, sino dentro de la capa. Luego, la erosión ya ha hecho lo suyo acá, ¿no? Ha labrado esta fisiografía, seguramente que por ahí, por donde están ustedes paraditos, por ahí había una falla, ha labrado una depresión, por donde pasa actualmente el río Mantaro. Ese es el límite entre Huancavelica y Ayacucho. Y al otro lado también cerros como estos, pero estériles. Con la justa se encuentran restos de esa roca intrusiva con relictos de mineralización. No para hacer un yacimiento, porque son solo relictos, ocurrencias pequeñas. El yacimiento se formaba de este lado.
Para extraer el mineral se necesita labores subterráneas. Acá hay un túnel, por acá hay otro, entra la locomotora, ¿ya? Y es, en primer lugar, función del ingeniero geólogo determinar, descubrir el yacimiento, ¿no? Luego, función del ingeniero civil, preparar el terreno. Acá va a funcionar el yacimiento, ya. ¿A dónde se va a poner la planta? El geólogo tiene que decir un sitio que más adelante no estorbe a la operación minera. Imagínense poner una planta encima del yacimiento, ¿no? El ingeniero civil prepara el terreno, hace las construcciones, el ingeniero de minas ya está estudiando la viabilidad de sacar el mineral de acá, el ingeniero geólogo está viendo, el ingeniero geomecánico está viendo la resistencia de la roca, en qué partes se va a necesitar sostenimiento, en qué partes se va a poder hacer cámaras grandes subterráneas, en qué partes solo labores estrechas, cómo va a ser la ruta de la locomotora, y las diferentes especialidades van preparando ya la operación minera. Ahora sí, entra la locomotora, entra interior mina, ya hay todo un diseño que aprovecha al máximo la gravedad para el desbroce de la roca y el carguío. Y luego sale la locomotora portando el material tal cual se encuentra en el yacimiento, como hemos visto en las vitrinas allá, ¿no? ¿Ya? Lo chanca, lo lleva a grano más pequeño, ¿ya? Dependiendo de cómo es el intercrecimiento de los minerales, el geólogo dirá, esto lo tienes que llevar a bloques de 7 pulgadas o lo tienes que llevar a granos de 30 micras, ¿no? De 300 micras, de 300 más reales eso, ¿no? Ya, dependiendo de cómo son esos intercrecimientos minerales, es que se prepara el chancado, la molienda, se tiene el material que granulométricamente va a ser separado, ¿no? Ahora tenemos una mezcla de granitos, de cuarzo, de arcillas, de carbonatos, de una serie de minerales que no tienen mayor interés económico, mezclados con granitos de minerales que sí tienen interés económico. ¿Y cómo separamos eso? ¿Lo ponemos a todos ustedes, cada uno con una pincita a separar? No se consigue, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí. Llevamos ese material a estos tanques, unos tanques donde hay agua con ciertos reactivos, se inyecta aire por la parte de abajo del tanque, ¿ya? Y se mueve todo este material, toda esta pulpa, este material fino, se está moviendo y están saliendo burbujitas de aire. Y esos reactivos que se echan a la solución acuosa van a provocar que selectivamente ciertos minerales tengan afinidad con el agua y se queden en el agua y se queden al fondo del tanque. Y otros minerales tengan afinidad con el aire y se peguen a las burbujitas. Entonces las burbujas cuando suban van a formar en la parte superior una espuma, ya han recibido un reactivo para hacer que la espuma sea más resistente mecánicamente, y la espuma va a tener una gran cantidad de partículas de los minerales hidrofóbicos, los minerales que con esos reactivos hemos logrado que se peguen a la burbuja. Entonces hay unas paletas que botan esos reactivos, esas espumas, perdón, las botan y las pasan a otra celda. Y esa nueva celda, que no está representado acá, ¿no? Esa nueva celda serán otros reactivos que van a conseguir que se sigan separando. Al final de este proceso, un proceso netamente metalúrgico, se va a tener un material muy rico en los minerales indeseados. Y eso es el relave, que se depositará en un sitio previamente seleccionado para tal fin, un sitio que los ingenieros previamente han impermeabilizado para que no percolen esas soluciones, ¿no? ¿Perdón? No te escucho bien. Que es ahí donde son geotextiles, ¿no? Geotextiles emplean para eso, efectivamente, ¿no? Y es una cancha de relaves. Pero en décadas pasadas no siempre han manejado con conciencia ambiental esto, y es relaves que están en unas zonas que con una lluvia nomás ya está escurriendo, generando drenaje ácido, matando la vida de todo lo que encuentra en aguas abajo, ¿no? Y lo valioso, eso es lo que constituye el concentrado. Ahí se están llegando a concentraciones del orden alrededor del 30%, dependiendo del tipo de yacimiento, ¿no?
Esos concentrados luego pueden ser fundidos y llevados a 99% de cobre para el caso de cobriza, pero tiene también otros metales con otros tratamientos metalúrgicos, ¿no? En la siguiente maqueta está bien deteriorada, esto lo tengo que lo tengo que renovar, ¿no? En la siguiente maqueta se explica con más detalle este proceso metalúrgico, que no es de tanta preocupación para ustedes. Para ustedes saben qué puede ser de bastante interés, conocer un poquito la metalogenia del Perú. Metalogenia, ¿a qué se refiere? ¿Qué metales, qué yacimientos, en qué zonas del Perú? ¿Y saben por qué? No para que se vuelvan exploradores, sino para saber en qué sitios donde haya operaciones mineras voy a poder disponer de roca o de alteración que pueda ser usada como agregado. ¿Perdón? ¿De dónde saco la cantera? ¿A dónde coloco la cantera? A comienzos de los 90 y a fines de los 80, fines de los 90 llegaron unas muestras al laboratorio de mineralogía de la UNI, unas muestras de concreto, ¿no? Yo en ese tiempo no tenía la más remota idea del concreto, ¿no? Más me motivaba a mí el tema petrológico, cómo evolucionan los sistemas mineralógicos hasta generar roca. Y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Hazle unos cortecitos, quiero verlo al microscopio. ¿Por qué es que este concreto no llega a fraguar? Y bueno, ahí se me despertó tremendamente el interés por el concreto, porque lo que vimos son agregados, cuarzo alunita, es ese mineral que hemos visto en la otra vitrina, un mineral muy reactivo. Y alrededor de esa roca, cuarzo alunita, el cemento estaba ligeramente separado. Fácil, hasta 40 micras de diferencia, no estaba ligado, no estaba pegado, o sea, no generaba un concreto de alta resistencia, sino de baja resistencia, un concreto que al pisarlo nomás iba a comenzar a disgregarse, a separarse. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿No? Entonces me puse a ver y resulta que ese mineral se forma a condiciones de pH muy bajas, 1,5. Medio ácido, ¿no? Y ahí lo estábamos llevando a un medio súper alcalino, ¿no? Entonces entraba en reacción y no correspondía, ¿no? Se generaba una reacción indeseada, ¿no? Ah, caramba, entonces los agregados deben ser estables a pH alto. ¿Y qué canteras tenemos, ¿no? En algún momento pensé usar eso como tesis, ¿no? Visitar canteras, ver tipo de agregado y para qué lo emplean. Y bueno, lentamente, paralelamente a mi desarrollo profesional como petrólogo y como especialista en yacimientos, he desarrollado también la especialidad, ¿no?, de petrografía aplicada al concreto, ¿no? Es una especialidad apasionante, donde yo veo dos caras en la misma moneda: la cara del geólogo que no sabe nada de concreto y la cara del ingeniero civil que no conoce mucho de petrografía. Ustedes reciben un curso de geología general y no reciben un curso de petrografía. Juntando esas dos cosas, se puede hacer investigación muy interesante sobre la reactividad del agregado en el concreto. Y sabiendo en qué sitios del Perú tenemos operaciones mineras que requieran de obras, de infraestructuras, de envergadura, como represas, plantas concentradoras, etcétera. Sabiendo eso, vamos a saber en qué operación minera vamos a encontrar qué tipo de agregado, ¿no? La combinación adecuada. ¿La ven o no la ven? Ahí tienen interesantes temas de tesis. Para terminar en esta sala, ahí atrás suyo hay una mesita donde hay algunas muestras que, a diferencia de verlas a través de la vitrina, ahí las pueden tocar, las pueden